Bienvenidos a Psicosalud, el espacio donde se encuentra el conocimiento y el bienestar, con la conducción de Verónica Jiménez y el apoyo de nuestros corresponsales internacionales. Descubrirás cómo mejorar la vida a través de la educación, la psicología y la salud, con soluciones claras y prácticas para toda la familia. Esto es Psicosalud, porque tu salud mental y tu bienestar son nuestra prioridad. Comenzamos. ¿Alguna vez te has sentido distraído, olvidando tareas o luchando por concentrarte? Quizás conoces a alguien que se siente así todo el tiempo. Hoy en Psicosalud vamos a hablar sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, más conocido como TDAH. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Psicosalud. El día de hoy hablaremos de un tema realmente importante. ¿Sabes qué es el trastorno por deficiencia de atención e hiperactividad? Este es un trastorno que funciona diferente en la sociedad, hace que las personas sean neurodiversas. Hablamos de un funcionamiento completamente distinto del cerebro, donde existen dificultades en el procesamiento de algunas de las causas. Por ejemplo, cuando tenemos TDAH, podría haber falta de algunas sustancias como la neuroadrenalina, la dopamina o la serotonina. Pero además de esto, vamos a tener una conducta impulsiva, verborreica, terriblemente difícil de manejar cuando son muy pequeños, que puede generar dificultades en el ámbito escolar. A lo largo de la vida podría presentarse además impulsividad, agresividad, que nos pueden generar problemas con los compañeros de clase, y cuando estamos en la vida laboral vamos a encontrar un sinnúmero de dificultades y no vamos a encontrar el trabajo deseado o que se acople a nuestros pensamientos hiperacelerados. Cuando hablamos de TDAH estamos hablando de un trastorno del neurodesarrollo y queremos invitarte a que veas nuestro programa el día de hoy. Va a estar muy entretenido. Antes de iniciar, debemos agradecer nuestra presencia a Poliestudios, tu centro de formación y educación en línea en competencias para la psicología, la educación, la comunicación y la tecnología, con programas de formación profesional excelentes para ti, que son válidos para concursos de merecimiento, categorización y recategorización docente. Si eres psicólogo, vas a estar súper actualizado con Poliestudios. Llegamos también gracias a CETERAP, tu centro de terapia psicológica y atención a la diversidad y el neurodesarrollo. Gracias a ellos tendremos evaluaciones basadas en evidencia científica, estimulación magnética transcraneal, abordaje de autismo, TDAH, dificultades del aprendizaje y problemas familiares. Transformamos la manera en que los profesionales de la educación, psicología y comunicación se capacitan y crecen en sus carreras. Con programas 100% virtuales, tendrás la flexibilidad que necesitas para aprender desde cualquier lugar, a tu propio ritmo y con los mejores profesionales. Poliestudios, capacitación que transforma. Continuamos con más para seguir aprendiendo sobre el trastorno por deficiencia de atención e hiperactividad. Es un trastorno que afecta la concentración, la memoria e inclusive la velocidad del procesamiento. ¿Quieres ver más? Síguenos. ¿Tu hijo tiene TDAH o lo sospechas por sus problemas de atención, hiperactividad o impulsividad? Seguro que has vivido en carne propia sus problemas con los estudios, las relaciones sociales o las conductas y el comportamiento. Y en la mayoría de los casos, sin entender lo que estaba pasando realmente. Seguro diste por hecho que tu hijo no podía hacer más o que simplemente no se esforzaba lo suficiente.
Hoy en Psicosalud te cuento la verdad sobre el TDAH y por qué le provoca a tu hijo problemas. Además, te enseñaré las pautas para que puedas identificarlo y conocer el tratamiento y la terapia más adecuada para resolverlo y que consiga normalizar al 100% su situación personal, social y familiar. ¿Qué es el TDAH? El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo en el que se produce una alteración de la maduración principalmente de la región delantera del cerebro, el lóbulo frontal, que es donde se localizan los mecanismos que regulan nuestra capacidad de autocontrol. De esta forma, nos cuesta controlar la atención, los movimientos y los impulsos, y por eso pueden aparecer los problemas con los estudios, con la conducta o con las relaciones sociales. La frecuencia actual del TDAH es alta, más o menos un 7%, lo que equivale aproximadamente a un niño por cada clase. De hecho, junto con la dislexia y las altas capacidades, son las 3 causas más frecuentes de fracaso escolar. Por cierto, hay que dejar claro que eso de que el TDAH es un problema nuevo que está de moda y que todos los niños inquietos o despistados se está diagnosticando de eso es absolutamente falso. El TDAH siempre ha existido. El problema es que nunca se le ha prestado la atención que debería. Los niños que hoy en día se diagnostican con TDAH son a los que hace 20 años atrás se les decía simplemente que no valían para estudiar y tenían que acabar dejando los estudios. Aún en la actualidad, varios estudios realizados muestran cómo la mayoría de los niños con TDAH están aún sin diagnosticar. De hecho, 2 de cada 3 casos. Para aclarar más el panorama, hablemos sobre las causas del TDAH. Vamos a centrarnos en las 2 principales. Por un lado las genéticas y por otro lado las gestacionales. El 70% de los factores que predisponen a desarrollar problemas de atención o hiperactividad son genéticos. Tanto es así que más de la mitad de los niños con TDAH tienen algún padre con TDAH y más del 70% algún miembro de la familia con el mismo diagnóstico o síntomas parecidos, aunque no sean los padres. La conclusión que hay que sacar de esas cifras es que cuando hay alguien con TDAH en la familia, es conveniente valorar los casos sospechosos entre todos los miembros familiares directos. ¿Por qué ocurre esto? Pues bien, hay un grupo de genes encargados de la maduración de las zonas del cerebro responsables del control, de la atención, del movimiento y de los impulsos. De ese lóbulo frontal, si hay alteraciones en ellos, se transmiten de generación en generación y al final se transmite de esta forma el TDAH. Por otro lado, el 30% de los factores que predisponen este trastorno están relacionados con problemas durante el embarazo. Estos están asociados a inmadurez al nacimiento, como son prematuridad, bajo peso al nacer, el consumo de alcohol o tabaco durante el embarazo. Esto también favorece a esa inmadurez, alterando la maduración de las mismas zonas del cerebro que se alteran en el TDAH. Esta falta de madurez en el cerebro al nacer es uno de los factores que predisponen a tener problemas de aprendizaje cuando sean mayores. Los síntomas del TDAH se centran en la aparición de problemas de autocontrol de la atención, de los movimientos y de los impulsos. Y esto provoca problemas en los estudios, en las relaciones sociales, en la conducta y el comportamiento. Los problemas de atención en el TDAH repercuten principalmente en el rendimiento académico, es decir, en la escuela es donde más necesidades de atención tienen los niños. Cualquier problema de concentración, allí es donde se va a notar por primera vez o de forma más significativa. Pero esto también puede repercutir en sus relaciones sociales, ya que si no es capaz de centrarse en una conversación en un grupo, procesa lento la información y no sigue el ritmo de sus compañeros, estos lo van a notar y muchas veces lo dejarán de lado, o el mismo niño se sentirá fuera de esa integración. Cuando aparecen problemas de impulsividad en el TDAH, el niño se muestra impulsivo, tiene poca paciencia, no tolera las frustraciones y por ende va a presentar rabietas o enfado. Cuando este tipo de dificultades o de poca tolerancia se dan con compañeros, ellos lo perciben de forma muy extraña y él mismo puede sentirse incómodo.
Si esa inquietud, ese nerviosismo, esa falta de control del movimiento ocurre en la clase, puede hacer que el niño no pueda quedarse quieto en la silla, no mire en la pizarra, esté pendiente de todo y precisamente por eso no tenga un buen rendimiento. Si sientes que tu hijo tiene alguno de estos comportamientos, lo mejor es buscar el apoyo de un especialista. El TDAH no es una enfermedad, es un trastorno y con el diagnóstico correcto y el tratamiento adecuado puedes ayudarlo a llevar una vida plena. Uno de los tratamientos más efectivos para este trastorno es la estimulación magnética transcraneal. Es una técnica innovadora que ha mostrado beneficios prometedores en el tratamiento del TDAH. Al aplicar pulsos magnéticos en áreas específicas del cerebro, la EMT ayuda a mejorar la atención, reducir la impulsividad y estabilizar el estado de ánimo de personas con TDAH. Transformamos la manera en que los profesionales de la educación, psicología y comunicación se capacitan y crecen en sus carreras. Con programas 100% virtuales, tendrás la flexibilidad que necesitas para aprender desde cualquier lugar, a tu propio ritmo y con los mejores profesionales. Poliestudios, capacitación que transforma. Continuamos con más de tu programa Psicosalud, reconociendo el trastorno por deficiencia de atención e hiperactividad que afecta el lado prefrontal de tu cerebro y también algunas sustancias como la dopamina, serotonina y neuroadrenalina. Y para esto tenemos una invitada muy especial. Es Stephanie Zumárraga, neuropsicóloga, psicóloga infantil y especialista en trastornos infanto-juveniles. Bienvenida, Steffi, a nuestro programa. ¿Cómo estás? Bien, Berito, muchas gracias. Te agradezco mucho la invitación y bueno, dispuesta a brindar la información que todos como padres y como educadores necesitamos sobre este trastorno que es muy importante informarnos y sobrellevar de una manera correcta. Steffi, querida, para nosotros es muy importante reconocer qué sucede cuando vemos a un niño muy inquieto, movedizo, impulsivo, que quizás se ha roto el brazo 2 o 3 veces, se ha lanzado de lugares donde parece no tener miedo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, todas esas sintomatologías, podríamos llamarlas así, o pautas que tenemos tanto los padres de familia como educadores, ¿no? Son ciertas conductas que empiezan a tener nuestros hijos, nuestros niños en la escuela, que ya nos dan signos de alerta, ¿no? Como caídas frecuentes, como que la maestra nos dice que está interrumpiendo mucho en clase, o en casa cuando tienen hermanitos, existe a veces situaciones de agresividad o dificultad en normas y reglas. Son alertas, signos de alertas en las conductas de nuestros niños y que nos quieren decir que alguna situación está pasando, ¿no? No todo debe ser TDAH, pueden haber muchos trastornos en el neurodesarrollo. Mi pregunta es, ¿cuáles son las características más importantes que una madre de familia puede observar en su hijo con TDAH? Bueno, es súper importante la detección temprana, ¿no? Entonces, siempre como madres debemos de estar muy atentas a sintomatologías desde muy pequeñitos. Por ejemplo, dificultades sociales primero, en relacionarse, porque no pueden
se les dificulta mucho reconocer sus emociones, gestionar sus emociones con sus pares, entre familia, con los adultos, es como la primera sintomatología. Otra signo de alerta como padres de familia es incluso en el lenguaje. Hay muchas veces retraso del lenguaje. O son hiperverborreicos, están hablando mucho todo el tiempo, pero se pasan de una idea a la otra, conversan de una cosa y de otra, y hasta los padres pueden sentirse un tanto confundidos. Exacto, no existe una planificación, una organización en sus ideas, ¿no? Otro signo de alerta es ya cuando inician su etapa escolar, hay ya dificultades en aprendizaje de cosas muy básicas, muy pequeñas que los niños generalmente adquieren de manera pronta, como colores, números, empieza a haber dificultad en esas Recuerdo situaciones. un caso súper importante donde la madre de familia decía, estoy luchando todos los días para que mi hijo aprenda los números del 1 al 10. Entonces ha aprendido 1, 2, 3, pero no puede el 5 y el 7. Y siempre se equivoca y está contando, pero no logra hacerlo. Otra de las cosas que hemos visto es que esta fase hiperverborreica que pudiesen tener o un lenguaje adelantado para su edad, tener 12 meses, 13 meses, 14 meses, de haber conseguido el lenguaje, pero es un lenguaje muy acelerado. Estas características pueden formar parte de un trastorno por deficiencia de atención. ¿Y cómo intervenimos en esos casos? ¿Qué debe hacer la psicóloga, la neuropsicóloga en su intervención? Bueno, lo más importante antes de la intervención es esta evaluación neuropsicológica que debemos hacer, ¿no? Porque no todos los niños o adolescentes con TDAH tienen la misma sintomatología. Entonces, no podemos tratar de la misma manera haciendo un diagnóstico similar en todos los niños. Tenemos que en esta evaluación detectar qué funciones ejecutivas están afectadas para trabajar. Generalmente es la atención, la concentración, el lenguaje, toda la memoria, generalmente la memoria de trabajo, ¿sí? La flexibilidad cognitiva. Entonces son esas cosas que más debemos enfocarnos en la terapia. Y obviamente, aparte de las funciones ejecutivas, nunca descuidar la parte emocional, ¿no? Porque el trastorno por deficiencia de atención e hiperactividad además tiene un sinnúmero de comorbilidades como la depresión, la ansiedad, el abuso de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y muchas otras cosas más. Entonces, la evaluación o el protocolo de evaluación del TDAH además debe incluir este rasgo de los factores emocionales, ¿no? Así es. Generalmente también se presenta mucha deficiencia en la parte del manejo de emociones, gestión de emociones, y lleva también a cómo van desarrollando su autoestima, ¿no? Son niños y niñas que generalmente están expuestos a llamadas de atención continuas, a que les juzguen, a incluso de sus compañeritos ser rechazados o ellos mismos sentirse no parte del grupo y aislarse, entonces se ven afectados en su parte de autoestima. Entonces, bastante importante, aparte de trabajar en las funciones ejecutivas, no descuidar esta parte emocional, que como dices, Berito, puede llevar ya después a situaciones de adicciones, de drogadicción, de la parte social también. Entonces hay que cuidar mucho esta parte. Nosotros sabemos que el TDAH tiene algunas consideraciones y quisiera preguntarte cuáles son aquellos factores que contribuyen a que exista un trastorno por deficiencia de atención e hiperactividad. Y te hago esta pregunta porque muchos padres de familia llegan al consultorio y te dicen, ¡ah! Es que yo me siento súper identificado, mi hijo es igualito a mí y yo de pequeño hacía esto y de pequeña hacía aquello. Entonces, esta parte es muy importante de reconocerlo y quiero que les digas a nuestros visitantes del programa Psicosalud, los cuentes qué es lo que deben observar en ellos mismos para entender a sus hijos. Exacto, así es. Bueno, la mayoría de estudios que se han hecho del TDAH reflejan que el 70% de los infantes que tienen este trastorno es a nivel o se produce supuestamente a nivel de un tema genético, ¿no? Una hereditario. Exacto, hereditario. Entonces hay que estar muy atentos en cómo fue nuestra infancia,
comparar un poco en cómo era yo de niño, de niña, qué conductas, qué comportamientos tenía, qué reacciones tenía a diferentes situaciones, cómo me corregía mi maestro, cómo me relacionaba yo con las personas y comprender un poco más de la conducta de mi hijo. Entonces, puede ser un factor hereditario, ¿sí? Y que generalmente o muchas veces no es solamente de los padres, ¿no? Uh-huh. Puede haber también por ahí un tío o abuelos que mantengan esta sintomatología que no fue detectada. Estefi, quiero que me hagas una breve reseña de lo que significa tener TDAH en niñas, porque es completamente distinto a tenerlo en niños. Las niñas parece que pasan desapercibidas o no les prestas atención, es como que no existieran. Así es. Bueno, hablando de estadísticas, en varones se genera más la parte hiperactiva, la parte de una hiperactividad motriz, pero en las niñas se genera más este tema de la parte atencional, ¿no? No vemos mucho esta hiperactividad motriz, que están moviéndose todo el tiempo, que no se pueden mantener en un lugar fijo, sino más bien un aislamiento emocional, se produce un poquito más se da a confundir también en una sintomatología de depresión infantil, pero en las niñas se presenta más esta parte atencional y que generalmente lo confundimos con otro tipo de situaciones. Estefi, ¿cómo podemos encontrarte? ¿Cómo podemos buscarte? ¿Cómo podemos tener un diagnóstico contigo? Bueno, nosotros trabajamos en el Centro Sentir, es un centro neuropsicológico en donde realizamos las evaluaciones neuropsicológicas para que sus hijos tengan esta apertura y esta oportunidad de ser diagnosticados de manera temprana con todas las baterías psicológicas, tanto emocionales como cognitivas, para tener un diagnóstico certero. Y obviamente después del diagnóstico siempre es importante la otra fase, ¿no? La parte terapéutica, que no incluye al niño aisladamente, sino a toda la familia. Muchísimas gracias, Estefi, por haber acudido a nuestra invitación. Y yo quiero recordarles a todos ustedes que el trastorno por deficiencia de atención y hiperactividad no solo es ser movedizo o inquieto, sino que esto va a afectar en algunos espacios de su vida. Cuando son pequeños, podría afectar, por ejemplo, cuando tienen malas notas, bajas calificaciones, una dificultad en su regulación emocional. También lo vamos a tener, por ejemplo, en la vida adolescente con dificultades con consumo problemático de alcohol o drogas. Puede estar sumada la depresión, la ansiedad, la conducta irritable, violenta, el oposicionismo desafiante o el negativismo desafiante. Y en la vida adulta podemos tener desregulaciones emocionales tanto en la parte laboral como en la parte de pareja. Por eso es muy importante y hemos decidido dedicar este espacio a hablar sobre el trastorno por deficiencia de atención e hiperactividad. Psicosalud llega gracias a CETERAP y desde CETERAP nos enviarán algunos tips muy importantes para abordar el trastorno por deficiencia de atención e hiperactividad con tu familia en el hogar. ¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestros hijos, niños, niñas o adolescentes para superar este trastorno con pequeñas actividades de la vida diaria? Descúbrelo ahora. Hola a todos, soy Paula, psicopedagoga en CETERAP. Y hoy vengo a darles 10 tips sobre el manejo del TDAH en casa. Crea una rutina estructurada. Establece horarios claros para las actividades diarias, como comer, dormir, jugar y estudiar. Los niños con TDAH suelen beneficiarse de una estructura predecible. Divide las tareas en pasos pequeños. Las tareas largas o complejas pueden ser abrumadoras. Divide cada actividad en pasos más manejables, celebrando cada logro. Ofrece tiempos de descanso frecuentes. Los niños con TDAH se distraen fácilmente. Permíteles descansar cada 10 a 15 minutos, cuando hagan tareas, para ayudarles a recargar su concentración. Usa recordatorios visuales. Utiliza calendarios, tablas de tareas y listas de verificación para que pueda ver sus responsabilidades y mantener el enfoque en lo que debe hacer. Reduce las distracciones en el hogar. Crea un espacio tranquilo y libre de estímulos excesivos para estudiar o realizar tareas. Minimiza el ruido y las distracciones visuales. Refuerza positivamente, es decir, elogia sus logros y esfuerzos. No solo los resultados, el refuerzo positivo los motiva y les ayuda a desarrollar una autoestima saludable.
Sé paciente y empático. El TDAH puede ser frustrante tanto para el niño como para los padres. Escucha y comprende sus dificultades, ofreciendo apoyo y recordándole que está acompañado en cada paso. Enséñale habilidades de organización. Ayúdale a organizar su mochila, su escritorio o su cuarto. Esto lo familiariza con técnicas de organización y le da una sensación de control sobre su entorno. Fomenta el ejercicio físico. La actividad física ayuda a canalizar su energía y mejora su capacidad de concentración. Actividades como correr, andar, en bicicleta o bailar son excelentes opciones. Espero que estos consejos les sean útiles. Recordemos que con paciencia, amor y las herramientas adecuadas podemos ayudar a los niños con TDAH a alcanzar su máximo potencial. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Hemos llegado al final de nuestro programa y ha sido maravilloso tenerte el día de hoy junto a nosotros, aprendiendo de temas muy importantes para tu entorno familiar. Y quiero recordarte que en nuestro próximo programa hablaremos de las dificultades conductuales que pueden presentar niños, niñas o adolescentes y cómo intervenir en casa y reconocer aquellos factores de riesgo que nos pueden impedir una vida saludable en el hogar. Continúa con nosotros en Psicosalud y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos pronto. Gracias por acompañarnos en Psicosalud. Te esperamos junto a la doctora Verónica Jiménez el próximo lunes para seguir tratando temas importantes para ti y toda tu familia.